tanto diferente a las que hemos tenido con antelación. Hoy les voy a presentar esto que le he titulado Algunas coordenadas filosóficas, etapa actual o posmoderna, parte 1. Les quiero anunciar pues que no vamos a ahondar muchísimo en tipos de filosofía o en obras filosóficas, sino que vamos a dar una embarradita, una repasadita muy general acerca de un tema muy actual. He decidido pues que le demos este tratamiento a este tema porque en lo personal a mí me parece que nos está faltando hacer una reflexión acerca de lo que se supone que están ahora mismo tratando de reflexionar los filósofos o los pensadores en general a propósito del problema del coronavirus que está en boga, ¿no? Entonces vamos a dar algunas pautas, algunas miradas a lo que se está diciendo y cómo se preparó este discurso. Entonces, si me acompañan, en breves minutos vamos a explicar algunas cosas, ¿no? Lo primero que vamos a ver, le pongo aquí esta leyenda que dice Homo Apocalypticus contra o versus Homo Infelici Mundi. Traducido pues, Homo Apocalypticus, pues el hombre del apocalipsis, contra el hombre de en el mundo feliz. ¿Qué tenemos pues con esto? Tenemos que desde hace más de un siglo se ha estado configurando, se ha estado perfilando un debate que hasta nuestros días sigue vigente y es más o menos lo que ustedes ya miraron que lo expone Remy Bragg, que es nos estamos encaminando al exterminio. Es la pregunta, ¿nos estamos encaminando al fin del mundo? ¿Nos estamos encaminando a que terminemos nuestra participación, nuestra vida en esta tierra como civilización? ¿O simplemente estamos dentro del mundo sin saber mucho sobre él? Estamos simplemente en el mundo y hay que gozar y gozar y gozar y gozar porque el mundo se va a acabar. ¿En dónde estamos parados como civilización? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a tener luces, a tener una orientación? Ese es un debate pues que se ha configurado a propósito de la filosofía posmoderna y a propósito de la filosofía en nuestros días. Entonces, para que me entiendan, es muy pertinente acercarse a la filosofía en nuestros días. Y con esto nos damos cuenta que la filosofía no es meramente lo académico, no es un academicismo, sino que es una respuesta concreta a las dificultades que el mundo en nuestros días nos está poniendo enfrente. Y bueno, primero doy el antecedente sobre los personajes o filósofos que se atrevieron a señalar que nos acercamos a un periodo muy difícil de la historia humana, un periodo de decadencia, un periodo de dificultades, un periodo de amenazas, de peligros, de riesgos. Estos filósofos lo vieron hace un siglo, hace un poco menos de un siglo o hace un poco más de un siglo. Voy a enumerar solo algunos porque hay muchos más, pero no quiero abundar muchísimo por el tiempo que a veces nos es limitado. El primero de estos filósofos que voy a enumerar es José Ortega y Gasset, del cual ya hemos hablado en algunas clases anteriores, en su libro La rebelión de las masas y en otros libros que él propone o que él tiene. Nos explica que el mundo o la civilización moderna desde su tiempo, y yo diría que hasta nuestros días, padece de muy serias enfermedades en lo que se refiere al ámbito de lo moral, pero no al ámbito de lo moral entendido como la diferencia entre el bien y el mal, sino al ámbito de lo moral entendido como esa dejadez, esa mediocridad que reina en el mundo, en la que las personas
se olvidan de hacer algo digno para engrandecer la humanidad, para engrandecer la civilización, y se entregan muy febrilmente, muy baratamente, diría yo, a los jugos de la civilización. Se entregan muy alegremente al no esforzarse, al no hacer nada, pues al fin que la civilización lo da. Y esa es la misma idea que maneja Miguel de Unamuno en su libro del sentimiento trágico de la vida, y que ya lo habíamos comentado antes. El ser humano sabe que el mundo es difícil, que le puede costar trabajo la vida, y pues para no pensar en el dolor, en la pena, en la dificultad, pues prefiere entregarse a cosas sin sentido, cosas muy banales, y la vida pues ya no le es significativa. Es la idea pues que podemos extraer de ahí. En el caso de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, si lo recordarán ustedes, porque alguna vez se los habré recomendado, pues se trata de esta civilización imaginaria del futuro, de un libro escrito alrededor de 1930, igual que La Rebelión de las Masas. Se imagina el futuro, y el futuro no es nada alentador. Se imagina una sociedad en la que los seres humanos son creados en serie. Existe la clonación, existe el control de las pasiones, incluso existe un poder, en un estado omnipotente que les da la oportunidad a todos de conformarse con lo que tienen y de ser lo que deben ser según los estándares establecidos y según la demanda de lo que esa sociedad necesita para funcionar correctamente. Este es una novela, pues es lo que Aldous Huxley identificaba como amenazas ya en el mundo industrializado de los principios del siglo XX, en un mundo ya entregado al progreso, y en un mundo también ya con el horror de la Primera Guerra Mundial. Todavía no era la Segunda, así que nos habremos de imaginar de la Segunda lo que opinaría. Un mundo que se acerca a la barbarie. Y precisamente, antes de la barbarie, George Orwell, también de la misma época, en su célebre libro 1984, nos explica cómo hay un poder también omnipresente que nos agobia a todos, y nos controla a todos, y nos vigila a todos, y nos condiciona a todos, y nos ofrece algo que nos sirve nada más para ser uno más en la maquinaria potente, increíble, organizada de la civilización. De ahí viene la idea del gran hermano, del Big Brother, del que todo lo vigila, del que todo lo ve, del que todo puede estar al pendiente de los hábitos de todos. Michel Henry, en La Barbarie, como ya lo había mencionado antes, él hace un recuento de todas las dificultades que el mundo está padeciendo, y cómo en lugar de someternos a un verdadero ejercicio de razón y de fe, nos estamos más bien entregando muy dócilmente a ciertos poderes que nos dominan y que nos controlan y que nos llevan por caminos de perdición, y que además nos sentimos contentos con ello, porque eso precisamente es la barbarie, el ni siquiera darnos cuenta de por dónde estamos o de qué hacemos, y de cómo estamos a lo mejor acabando con lo que somos y con lo que tenemos. Tenemos a Gabriel Marcel, Los hombres contra el humano, entre otras obras. Lo que distingue este pensador francés, pues es lo que Remy Braque plantea, y que lo habrán visto en el libro, y que algunos a lo mejor todavía no se sienten motivados a ello. Cómo pareciera que la civilización, entre más humanos nos promovemos y entre más hablamos de humanismo, es cuando más estamos en contra de lo que es meramente humano, y en especial a veces hasta de la propia vida y de la vida de los más desprotegidos. ¿Cómo es posible pues que cuidemos el mundo por humanidad, que exaltemos los valores humanos, y al mismo tiempo somos los propios humanos que estamos contra lo que nos hace verdaderamente humanos? Son las ideas de Gabriel Marcel.
Giovanni Sartori, que decía pues que nuestro mundo es un mundo sometido, ya lo había advertido antes Michel Henry, un mundo sometido al reino de la imagen, a que nos ofrezcan el entretenimiento, a que estemos postrados ante la llamada caja idiota que era la televisión, ahora yo diría las redes sociales, al internet, y cómo todo ello también nos conduce, nos lleva, nos oprime y a veces ni nos damos cuenta. Entonces el Homo Videns es el hombre de la actualidad, el de la sociedad teledirigida, decía Giovanni Sartori. Tenemos a Simone Weil, de principios del siglo pasado, La gravedad y la gracia y Echar raíces. En estos dos libros acusa al Estado como, y lo identifica como el gran animal. El gran animal es la bestia del Apocalipsis, es lo que nos pisa, lo que no nos deja verdaderamente ser libres, que es en este caso el Estado. No es la religión, no es la tradición, como acusaban otros pensadores y que vamos a mencionar en un momento, sino el Estado, el gran animal, el poder del mundo, para que me entiendan. Entre más la gente se esfuerza por tener poder en el mundo, poder económico, poder político, los grupos, las sociedades secretas, los países, pues más se fortalece esta bestia que con sus coletazos, con sus garras, con sus embates va sacudiendo y va terminando con todo lo que puede resultar digamos fuente o sentido para la vida. Tenemos a Gilles Lipovetsky, un pensador catalogado como posmoderno. Este hombre escribe un libro que se llama La Era del Vacío en 1983 y nos explica pues que nos estamos acercando a una sociedad igual banal, una sociedad hipersexualizada, una sociedad en la que lo efímero es lo que vale la pena, en lo que pues no importa, whatever, ¿no? Lo que sea, ¿no? También otro pensador, Alan Finkielkraut, que no lo puse en esta lista, y que también habla acerca de una cosa que se llama la derrota del pensamiento o la humanidad perdida, y en la que también nos explica que estamos encaminándonos a una cosa terriblemente difícil de controlar. Debo aclarar que todos estos pensadores homo apocalípticos no son pensadores que de suyo, intrínsecamente hablando, hablarían de cuestiones un poco más difíciles, como, bueno, no difíciles, un poco más polémicas, como por ejemplo esto que nos dicen del calentamiento global y esas cosas. Más bien ellos estarían en la línea de que probablemente la cuestión del calentamiento global sea una más de las tretas que a veces el Estado nos trata de imponer, el sistema nos trata de imponer, pues precisamente para regular ciertas costumbres que tenemos en nuestros días, pero no es un reclamo de fondo, de cambio realmente, sino para acomodarnos en el propio mundo. Eso lo podemos discutir después. Del otro lado, pues el otro bando, por decirlo así, me pongo el nombre de la rosa, no porque sea donde lo dice a Humberto Eco, sino porque es su obra más famosa, que es una obra literaria. Más bien Humberto Eco es considerado como un filósofo del laicismo. ¿Qué quiere decir esto? Un filósofo que trata de promover la expulsión de las ideas religiosas para entender el mundo, y que debate con un cardenal que se llamaba Carlo Maria Martini en un libro muy revelador que sí se los recomiendo, que se llama ¿En qué creen los que no creen? Lo que dice Humberto Eco es que no necesitamos ni a la religión ni a Dios para portarnos bien, y que todos esos pensadores como los que les mencioné antes no son más que hombres o personas que promueven un apocalipsis que en realidad no existe. Lo que Humberto Eco dice, pues él es el que acuña el término de homo apocalypticus, y que dice que no es para tanto, ¿no? Él es un crítico de Giovanni Sartori, por ejemplo, sobre la cuestión de las masas y de la sociedad teledirigida. El otro, y yo diría de los más importantes pensadores en esta línea de que el mundo más bien debe socavar las tradiciones y las religiones, es Michel Foucault. Un libro que se llama Tecnologías del Yo, entre muchos otros que tiene. Él explica pues que lo que hay que hacer es liberarnos de las cadenas
de todas esas instituciones arcaicas, y que en esta liberación pues es una liberación que debe empezar por quitar los mecanismos del poder que nos oprimen, pero para que podamos ser enteramente libres, incluso desde lo sexual, ¿no? Él es uno de los pensadores que más promueve la pansexualidad o la hipersexualidad. Es su renovación que él propone es una renovación más bien moral, en el sentido de las costumbres y en específico de los hábitos sexuales. Los ecos más viejos de todo esto es Hegel en la fenomenología del espíritu, no porque él haya opinado sobre esta situación, sino porque él como que prepara el terreno para que entendamos que lo que viene es el fin de la historia, ¿no? El fin del hombre, no porque sea apocalíptico, sino porque en el fondo pues no valdría la pena exaltar los valores humanos y espirituales como lo hacía la religión de manera tradicional. Alguien que sí está en esta línea, que además se declara abiertamente comunista y existencialista, y que termina concluyendo pues o defendiendo incluso la idea del suicidio o de que la vida es lo peor, es Sartre con La náusea, ¿no? Y con otras obras que también tiene. Luego, en el caso de Heidegger de Ser y Tiempo, él tampoco se inscribe en este club, sino que sus ideas han inspirado estas cosas. Ya habíamos visto en otras clases cómo se le acusa de haber inspirado, por ejemplo, el nazismo, y esta idea de que es más importante o es mejor prescindir de lo que no funciona o de lo que no sirve en el mundo. Y el caso de Nietzsche, que para mí creo que es el padre de todos estos, pues porque con eso de que enuncia la muerte de Dios, que decreta la muerte de Dios y que decreta la muerte de las religiones, pues prepara todo este camino en el que parece que se entrega este bando al decir, pues hay que vivir el ahora, no hay que preocuparnos del mañana, sino que hay que vivir el ahora y pues lo que venga, ¿no? Entonces rescatar la Grecia antigua, rescatar el dios del vino, rescatar las costumbres oscuras de esa Grecia, de esa Atenas arcaica, oscura, y sobre todo pues pugnar por un nuevo orden mundial, que no lo puse acá, pero que también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que hay muchos filósofos y muchos pensadores que hoy en día están en esta situación de hablar acerca del coronavirus o de lo que representa la perdición en el mundo actual. Me he dado a la tarea de ver qué filósofos han hablado sobre esto, o qué filósofos parece que hablan sobre esto antes de nuestros días, o pensadores, porque no todos son filósofos. Y entonces encuentro aquí, les proyecto en la pantalla este artículo pequeñísimo, que ojalá que alguno de ustedes tenga la curiosidad por leerlo, y que se llama El antiguo Japón le enseña el camino a la posmodernidad. Es de Takeshi Umehara, un filósofo japonés. Este artículo es de 1992 y fue publicado inicialmente en una revista de Octavio Paz que se llama Vuelta, y que luego ya cambió a Letras Libres, como pueden ver ustedes acá. Entonces, si se fijan bien, son 2 paginitas, ojalá que la puedan leer. Se trata de hablar acerca de una idea que yo le pongo el nombre de reciprocidad, es decir, que todo lo que le quitamos a la naturaleza, ojalá se lo podamos retribuir con actitudes o acciones muy concretas, independientemente del ecologismo que a veces se tiene, o de la idea de la Gaia, ¿no? Como la diosa tierra o la diosa de la tierra. Y bueno, ese es uno, es alguien que ya avisoraba pues un caos, una dificultad. Otro que es anterior, por lo que dice, y que ustedes ya conocen por el libro que estamos leyendo, es Remy Bragg, que me encanta su pensamiento. Le voy a dejar solamente unas frases para que vean. Que l'on sait dire, bon, qu'est-ce que c'est que l'homme, que faut-il qu'il fasse?
passe, comment doit-il vivre en société, comment doit-il choisir ses buts, hein, comment doit-il diriger sa vie d'une certaine manière. Alors tout cela suppose une réflexion qui est plus profonde que la politique. La politique n'a rien de méprisable, c'est très bien la politique, mais elle ne fait d'une certaine manière que traduire par des décisions de caractère. Bueno, ojalá que igual tengan la curiosidad por ver esta entrevista que le hacen y miren, nada es más terrible que estar sometido a un poder arbitrario. No sé si les suena parecido o conocido por la situación que estamos viviendo. Bueno, tenemos aquí a este joven argentino que muchos lo detestan porque es antifeminista y de todas partes le andan queriendo aventar jitomatazos y lo andan queriendo correr, que se llama Agustín Laje. Él se pregunta que si estamos ante el fin del capitalismo y el poder en tiempos de la pandemia, pero antes de hablarles un poquito sobre él, quiero introducir este pensamiento o esta idea. Resulta que hay un filósofo que se apellida Zizek, que es yugoslavo, ex yugoslavo, pues Eslovenia, dice República de Yugoslavia. Este hombre se ha hecho famoso en estos últimos días, entre otras cosas porque abiertamente él defiende ser comunista, y ahora que entró lo del coronavirus, él dice ya es que el coronavirus es que marca el fin del neoliberalismo y marca el fin del capitalismo, y lo que podemos o lo que nos puede salvar es algo así como el comunismo, ¿no? Es lo que dice acerca de estos días o de lo que está pasando ahora. Y hay un filósofo que le responde, que se llama Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano, dice, y miren, aquí en esta entrevista que le hacen en el diario El País de España, miren cómo termina diciendo: el virus no vencerá el capitalismo, la revolución viral no llegará a producirse, ningún virus es capaz de hacer la revolución, el virus nos aísla e individualiza, no genera ningún sentimiento colectivo fuerte, de algún modo cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un filósofo coreano que le responde a Zizek y le dice, pues estás equivocado, Zizek, no se va a acabar el capitalismo. En ese debate entra, por un lado, Agustín Laje, que se pregunta que si estamos ante el fin del capitalismo. A mí se me hacen interesantes sus conclusiones. Intelectuales izquierdistas. La oportunidad hace rato, en verdad, que la fábrica... Y él tiene otra idea que también se explaya en esto que dice el poder en tiempos de la pandemia. Se me hizo interesante cómo él trae a cuento algunas de las obras literarias en las que se supone que se ensaya un escenario como el que estamos viviendo. Muy revelador, porque pareciera que ese ensayo que partió de obras literarias es lo que está en boga hoy por lo del coronavirus, ¿no? Entonces ojalá que lo puedan también escuchar, yo solamente se los estoy presentando. Y en ese mismo sentido, pues, bueno, antes del último, este debate que también está por ahí en internet y que ojalá lo puedan ver, es un debate de Zizek con este señor que se apellida Peterson, es Jordan Peterson. Me encantó el pensamiento de Peterson. Él es un psicoanalista, no es un filósofo, pero es un psicoanalista, y es muy curioso cómo él identifica ciertos errores de la civilización actual, especialmente si podemos entender a Foucault. Él sabe que mucho de lo que Foucault promueve le está dando muchas dificultades, está acabando con el mundo actual como lo conocemos, ¿no? Entre ello esta idea tan en boga hoy en día de a fuerzas feminizar hasta a veces hasta la figura masculina, ¿no? Por lo que ya hemos visto y por lo que nos han dicho los movimientos feministas, ¿no? Este afán de luchar contra el machismo pues ha llevado al otro extremo, a que los jóvenes de hoy en día se sientan amenazados y piensen que solamente feminizándose pueden tener un lugar en el mundo. Pues este debate contra Zizek, y este es el debate el que les presento ahí, debate entre Zizek y Peterson, y debaten precisamente sobre el capitalismo. Antes
un poco antes de que entrara lo del coronavirus, pero pues yo se los presento para que vean un poquito cómo andan los debates de la filosofía en nuestros días. Y por último, quiero presentarles aquí esta entrevista es de un maestro mío. Él fue mi director de tesis, tanto de licenciatura como de maestría, y hay un canal francés que habla de los filósofos en los tiempos de la pandemia, y este canal francés de YouTube, el canal francés de pensadores, de filósofos, pues lo invitan a él para que desde México les mande unas ideas acerca del coronavirus a Francia, ¿no? Entonces lo hace en francés. Si saben francés, si le entienden un poco, il paraît que nous devons procéder à faire rien de moins qu'un pari. Y si le ponen los subtítulos, pues algo le pueden captar. Yo no le capto el 100%, pero sí algunas de sus ideas. Entre ellas, él se queja mucho acerca del abuso que tiene la OMS como para que nos tengan con tanto miedo. Él acepta sí que existe el coronavirus, nadie dice que no, él también lo acepta, pero él es de los que opinan que los procedimientos que están llevando a cabo pues son procedimientos más bien de sometimiento, igual un poquito al estilo de Agustín Laje. Él también opina esto, que estamos a expensas del Estado, que esto pareciera una especie de golpe de Estado antropológico en el cual nuestras libertades más básicas se ven amenazadas. Otra de las quejas de este doctor Juan Carlos es que lo primero que se ha prohibido pues son las misas, las celebraciones religiosas, cuando pudiera haber alguna alternativa para que esto no sea socavar la libertad humana. Bueno, no voy a abundar más en el tema porque como ya les había dicho, pues se trata de solamente presentar algunas ideas y bueno, pues dejo esta última lámina por si no captaron, para que puedan tomar algunos apuntes. Esta es la primera parte de la ubicación de algunas coordenadas filosóficas a propósito del coronavirus. Después vamos a ir en retrospectiva para mirar de dónde surgieron estas corrientes filosóficas de pensamiento en pleno terreno de la posmodernidad y más concretamente de la actualidad, ya que estamos en este confinamiento. Les agradezco mucho y ojalá que les sea de provecho esta clase y que podamos seguir platicando. Gracias.